Viajando en el ferrocarril Córdoba-Orizaba, la primera parada se hacía en Fortín, habiendo la máquina pitado y pitado en el crucero nacional, donde existía una intersección con la carretera federal México-Veracruz número 150. En Fortín era común ver a las vendedoras ofrecer gardenias, ya fueran pequeños ramilletes, o el arreglo tradicional con estas perfumadas y delicadas flores, utilizando como base el tubo de tronco de plátano. El tren El Mexicano dejaba atrás esta terminal y empezaba una extraordinaria incursión a través del puente de Metlac, cuyo nombre se debe al río que corre presuroso en el fondo de la barranca, el río Metlac, uno de mis vívidos recuerdos de finales de los 50. Travesía muy bella y extremadamente pintoresca, a tal magnitud que el famoso pintor paisajista José María Velasco la inmortalizó con una estampa en el cuadro famoso titulado El Puente de Metlac. Era placentero disfrutar de aquella vía de ferrocarril que circulaba a través de varios túneles hasta dar con el antiguo puente de ferrocarril, en medio de una tupida vegetación con una extensa gama de verdes y su característico clima templado húmedo. Los domingos solíamos salir en familia de día de campo, en aquel largo de Soto Amarillo mencionado en varios de mis escritos. Fueron muchas las ocasiones en que mi papá nos llevó de paseo a la planta de la Moctezuma. Para ello, mi mamá preparaba una rica y variada canasta con suficiente comida. No podían faltar las tortas, los bocadillos, para satisfacer el hambre de esa gran familia. Transitábamos desde Fortín por un zigzagueante camino federal, hasta que en el puente de San Miguel había una imagen pequeña de bulto del arcángel San Miguel. Tomábamos el bien aplanado camino de terracería justo a un costado del río, entre la exuberante naturaleza y aquellas montañas que formaban esa barranca del río Blanco. Esa era la carretera para llegar hasta la entrada. Considero interesante recordar que el camino antiguo que conocí empedrado fue construido en la época de la colonia. Se podían apreciar a los costados elegantes mansiones dignas de un set de filmación para cualquier película. Unos metros después estaba una hermosa hacienda donde vivió su propietario León Penagos y familia. Esa construcción, un siglo atrás, sirvió como resguardo para cuidar la entrada al pueblo, siendo de gran utilidad durante la Revolución Mexicana. El camino continuaba precioso. Desafortunadamente, un funcionario público oriundo de Fortín mandó cubrir el empedrado, según él, para dar paso a la controvertida modernidad. Para entonces, era de casi nula vialidad, pues ya existía una rápida y desarrollada autopista como tercera alternativa. Con lo numerosa que he narrado era mi familia, además de que dos de los hermanos mayores ya se habían casado y que siempre habían amigos invitados. Era menester trasladarnos
en al menos 2 autos. Por fin nos encontrábamos en el famoso corazón de la Moctezuma. Se llamaba así porque había una saliente de piedra tipo alberca en forma de corazón construida al paso del río. La Moctezuma tenía una planta de electricidad, la cual generaba energía eléctrica para la fabricación de su producto. Esta fábrica, una de las notables del país, se estableció en junio de 1894, bajo la razón social de Guillermo Haas y compañía. Posteriormente se convirtió en la Cervecería Moctezuma S.A., que hasta la fecha subsiste con el nombre de Cuauhtémoc Moctezuma Heineken, la cual es producida por la caída de agua de la cascada del Elefante. La corriente del Río Blanco forma esta cascada de 20 metros de altura en una cañada con 80 metros de profundidad. Recibe su nombre por su forma parecida a la de una cabeza de elefante con una piedra al centro y 2 caídas de agua a los extremos que simulan los colmillos que al tocar fondo se encontraban con una enorme maquinaria compuesta por unos dínamos para continuar luego por el cañón del Río Blanco. Se podía bajar a ella a través de unos escalones hechos de cemento, pero como nosotros habitualmente llegábamos por la cañada, había que subirlos. A la mitad del ascenso nos encontrábamos con la vía del ferrocarril, los túneles y de ahí el famoso puente de Metlac. Era cumplir el reto de subir y bajar cientos de escalones y llegar con la lengua de fuera, a donde mi mamá y alguna de mis hermanas mayores ya tenían dispuesto un gran mantel con la canasta de comida y bebidas refrescantes. Lo primero que buscaba era saciar la sed debida a la travesía recorrida. Un lindo paseo. Pero que no fuera uno a rozar con una ortiga, porque entonces era retorcerse del ardor y dolor intenso, soltando cualquier clase de improperios. Para solucionar o mitigar aquella reacción, se buscaban 9 diferentes hierbas que juntos se frotaban sobre la zona lastimada. A comer se ha dicho. Aparte de las ricas tortas, yo buscaba alguna cacerola con algún guiso preparado por doña Enriqueta que, por alguna razón especial, me sabía mejor que en casa. No faltaba quien quería meterse a la alberca, pero eso tenía que haber sido en vez de la caminata o esperar 3 horas después de comer hasta que se hubiera hecho la digestión, porque se creía que de hacerlo inmediatamente corrían el riesgo de acalambrarse o una indigestión dentro del agua. No faltaba quien sacara una pelota del auto y organizara un partido de vóley o fútbol. En uno de esos paseos, siendo niño, conocí el bádminton. Algún amigo de mis hermanos lo llevó. Ese volante o gallito y su red diferente al tenis. Calculo que eso fue hace aproximadamente 60 años. Uy, ya llovió.
Y sigue lloviendo en ese lugar plagado de recuerdos, de nostalgia, de fauna, de flora, siempre verde, a pesar del descuido de la mano del hombre. Un lugar maravilloso y mágico para quienes tuvimos la oportunidad de conocer ese puente de metal entre túneles de finales del siglo XIX. La tecnología, por un lado, aumenta la productividad y la eficiencia de las actividades humanas, pero en contraste, está haciendo que perdamos gradualmente todo tipo de tradiciones, rutinas y aprendizajes que hasta ahora conformaban nuestra vida. Me consta porque en 1970 estudié en el Colegio México de Orizaba y transitaba por la carretera de la Barranca. Años después, trabajé en Orizaba trasladándome vía autopista, ganando tiempo, pero perdiendo las vistas extraordinarias que otorga la naturaleza. Aún así, permanece la llamada Planta de Luz de la Moctezuma, o el Corazón o la Barranca de Metlac. Unos metros antes de llegar al puente, vi a media carretera a una chamaca con un vestido de quinceañera, toda de rosa, igual que su sombrero. En segundos ya no estaba allí, sino a un costado, del lado de la barranca, y de repente desapareció. JT, operador de autobús jubilado.